sobre qué es investigación científica. Para ello hemos revisado varias definiciones de diferentes autores y hemos tenido en cuenta qué hay de común entre todas estas definiciones de investigación científica y pretendemos entonces llevarles a ustedes pues la esencia de cuáles son los rasgos que definen la investigación científica. Primero que todo debemos tener claro que la investigación científica es un proceso. O sea, es algo que transcurre por etapas, algo que se planifica, que se organiza y que en función de esas diferentes etapas va transcurriendo toda la búsqueda de nuevo conocimiento. Para ello se requiere la aplicación sistemática del método científico y tener en cuenta que siempre la investigación científica resuelve problemas de la práctica social. ¿Qué tenemos que tener en cuenta sobre las etapas de la investigación? También hay diferentes autores y cada uno de los autores desde su subjetividad proponen diferentes etapas. Por ejemplo, Castellano-Simón plantea que hay exploración de la realidad, planificación de la investigación, ejecución de la investigación, evaluación de la información que se va recogiendo, se hace una comunicación de los resultados y la aplicación de los resultados investigativos y la transformación. Sin embargo, para Rojas Soriano estas etapas pues tienen diferentes elementos. Comienza con selección del tema de investigación, o sea, aquella primera idea sobre la cual queremos investigar. Luego se define el problema de investigación, se justifica el estudio que se pretende hacer, se delimita el problema y el campo de investigación y se formulan los objetivos. Con base en ello se elabora el marco teórico conceptual de la investigación, las hipótesis, se definen los conceptos de aquellas categorías que son fundamentales, se operacionaliza esa hipótesis, se elaboran procedimientos para comprobar la hipótesis, se hace un diseño muestral, trabajo de campo, procesamiento de la información, se interpreta la información de los datos que se han obtenido y se concluye con la elaboración del informe de investigación. Por su parte, Hernández Sampieri y colaboradores plantean las siguientes etapas. Primero, concebir la idea que se quiere investigar. Luego se plantea el problema de investigación, se elabora el marco teórico, se define qué tipo de investigación se pretende seguir para el estudio, se establecen las hipótesis o la hipótesis, se selecciona un diseño apropiado de investigación, se selecciona la muestra, con esa muestra se recolectan datos, se analizan, se procesan los datos y finalmente se presentan los resultados. En etapas mucho más concentradas, mucho más sintéticas, plantea Rodríguez Gastón que se prepara la investigación, se ejecuta el proceso que se diseñó y se preparó de investigación, se procesa la información obtenida, se redacta el informe de investigación. Así entonces nos pudiéramos preguntar, ¿cuál es la opinión que tenemos referente a la diversidad de etapas que presentan diferentes investigadores con respecto del proceso investigativo? Nosotros, ¿qué les podemos plantear? Que teniendo en cuenta estos 4 autores que hemos analizado y la experiencia personal como investigadores, que somos los 2 profesores que estamos trabajando el curso, pues lo hemos llevado a 4 grandes etapas que consideramos organización y planificación de la investigación. En esta etapa de organización y planificación consideramos lo que es el diseño del proyecto de investigación en dependencia del paradigma de investigación y del tipo de diseño que se escoja. Para esta primera etapa ustedes están preparados por cuanto Seminario 1 trabajó precisamente paradigmas y enfoques de investigación y los tipos de investigación. Y entonces el objetivo final del curso terminaría con su proyecto de investigación, por lo tanto transitaríamos por esta primera etapa. Una vez que tenemos el proyecto de investigación diseñado, pasamos a una segunda etapa que le hemos llamado ejecución del trabajo investigativo, o sea, ejecutar todo lo que proyectamos. Un tercer momento o etapa es preparación del informe o reporte de investigación. En el caso del trabajo de investigación asociado a posgrado, en particular a la tesis de maestría en la que ustedes se encuentran, precisamente el informe constituye la tesis, como tal, el documento de tesis. Y una vez que tenemos el documento de tesis o el trabajo ya en un documento o informe, pues entonces corresponde la etapa de comunicación y divulgación de resultados, de la cual ustedes tienen que comunicarla cuando sustentan
ese trabajo de tesis que han presentado para graduarse de la maestría y cuando hacen la divulgación, ya sea en eventos o en algún artículo de investigación. De esta manera podemos representar esos momentos o etapas del proceso investigativo como en un proceso en espiral que parte de una etapa de planificación, organización, se ejecuta la investigación, se elabora el informe y de ahí comienza un proceso de divulgación. Ese proceso de investigación es continuo por cuanto cuando llegamos al momento de divulgación se convierte en fundamentos teóricos de una nueva etapa de descubrir nuevos problemas y así se mantiene un proceso que siempre va en ascenso, en desarrollo. Bien, indudablemente ustedes están bastante deseosos de que comencemos a hablar sobre lo que es el proyecto de investigación y ya nos adentramos en esa primera etapa de investigación. Ese proyecto de investigación vamos a definirlo por diferentes autores. ¿Por qué? Porque la definición de un concepto nos da a nosotros la idea de la subjetividad del autor que lo elaboró y nos dice en qué consiste ese proceso. Para el Ministerio de Ambiente del Perú, el proyecto de investigación es una idea o conjunto de ideas que han sido ordenadas, sistematizadas y presentadas a través de un documento o ficha, con el fin de construir nuevo conocimiento a través del análisis de datos o de toda la información que hemos recogido y siempre se aclara que es utilizando el método científico. Por su parte, en el sitio que presentamos en la diapositiva, nos plantean que el proyecto de investigación es un procedimiento científico destinado a recabar información, formular hipótesis de un determinado fenómeno social o científico. Otros dos autores, como en el caso de Edgardo Conde y Ana Conde, nos plantean que el proyecto de investigación es un documento que especifica lo que el investigador se propone estudiar y cómo tiene planificada la realización de ese estudio, por lo que siempre el documento proyecto de investigación se hace al inicio del proceso de investigación. Nos permite esa planeación de todo ese proceso que se pretende hacer. La Universidad Privada de Tacna nos plantea por proyecto de investigación que es el documento que describe el problema a investigar, los objetivos de ese trabajo, los fundamentos, tanto empírico como teórico, el diseño metodológico que se pretende seguir y las consideraciones estadísticas que se van a tener en cuenta, quiénes serían la muestra que participarían en el proyecto, el calendario de las diferentes tareas que se van a realizar y en qué orden se van a dar. Desde ese punto de vista, podemos entonces plantear como una especie de resumen que hemos tenido en cuenta de los diferentes autores realizados y también coincide con la autora venezolana Jacqueline Hurtado, que plantea que el proyecto de investigación, primero que todo, es un documento que elabora el investigador. O sea, no van a encontrar el proyecto de su investigación en ninguna bibliografía. Lo tienen que elaborar ustedes y con este curso deben tener los elementos teóricos y metodológicos para elaborar ese proyecto de investigación. Con ese documento que cada uno de ustedes individual o por equipo, y de hecho les sugerimos que organicen el trabajo en equipos de hasta 3 estudiantes posible para que planeen el proceso que van a seguir en la investigación. Ahí, como parte de los elementos de ese proyecto, van a incluir el título que va a tener, o el posible título, desde ya proyectarlo, que va a tener la investigación, el problema que pretenden resolver, la justificación de ese problema, los objetivos, el enfoque metodológico que piensan seguir o construir con base en toda la teoría de enfoque metodológico que están recibiendo y la que recibirán en este trabajo, en este curso, y el alcance que tendrá el estudio de acuerdo con el tipo de diseño de investigación, qué métodos van a seguir para obtener los datos, para procesar la información y las diferentes actividades que se van a desarrollar. De esa manera, ese documento que ustedes van a elaborar les sirve de guía para conducir su proceso investigativo y le queremos aclarar, estoy segura que el profesor Félix, cuando se incorpore en su dirección de este curso, les va a estar haciendo énfasis en que el proyecto de investigación tiene un carácter dinámico.
porque en la medida que ustedes vayan profundizando en la teoría y obteniendo los datos, van a ir haciendo ajustes en los diferentes elementos del proyecto, como es mejorar la redacción del problema, apuntar a determinado elemento en el objetivo, ampliar determinado método en el enfoque metodológico para ir perfeccionando constantemente ese proyecto, y eso es investigación científica. Uno entra en duda, estudia, se aclara, mejora el proyecto y así va profundizando el estudio investigativo. Ahora los invito a que reflexionemos sobre la pregunta que les hice anteriormente y la cual repito: ¿por qué desarrollamos una investigación? Una investigación científica siempre se desarrolla porque existe un problema en la práctica social. No olvidemos que la práctica social está en toda la dinámica en la cual se desarrolla la actividad de la humanidad, como es la finanza, como es la salud, como es la educación, como es cualquier tipo de actividad en la cual el hombre existe y se desarrolla. De manera que si no existe un problema de investigación, no tiene sentido hacer la investigación. Por esa razón es que hablamos de etapas, donde en la primera etapa de planificación de la investigación está la identificación de la idea y del problema de investigación. El proyecto de investigación que nace con ese problema de investigación, que es la causa de por qué se investiga, está conformado por un conjunto de elementos. Decíamos que en ese conjunto de elementos comienza con el posible título del proyecto de investigación. Queremos hacer como algunas sugerencias, algunas orientaciones que sin rigidez los guíen a ustedes para que elaboren el proyecto. Por ejemplo, ¿qué le podemos decir del título? El título es lo primero que revisa una persona cuando lee un trabajo de maestría, cuando lee un artículo, cuando lee un proyecto de investigación. Entonces ese título tiene que ser claro, tiene que dar los elementos más esenciales de qué aporta la investigación, con el propósito de que se entienda de qué trata el proyecto. Por esa razón estamos pidiendo un título corto, un título claro, un título conciso, sin necesidad de decirle que tenga ni 15 ni 10 palabras, sino que cada investigador va a encontrar cuál es esa idea esencial que aporta cuando elabora el título de la investigación. Pudiéramos decir que es una idea concisa que sintetiza la temática tratada en la investigación. Queremos darle algunas sugerencias a tener en cuenta. Ustedes seguramente van a revisar títulos, ustedes van a mirar proyectos de investigación y van a mirar tesis y van a revisar títulos, porque en la investigación científica es muy importante vivir el ejemplo de otros investigadores que nos han antecedido. Se van a encontrar algunos proyectos de investigación o tesis, por ejemplo, que van a especificar el lugar donde se hizo el trabajo de investigación, el nombre de la institución y el año. Queríamos decirle que estos tres elementos pueden estar en el título, pero no se los recomendamos. Solo es necesario hacerlo en aquellos casos en que es preciso y necesario aclarar que esta investigación se hizo en tal institución. Eso realmente, más bien, si lo ajustamos a un dato específico de fecha, de institución y de lugar, un poco que reduce el alcance del problema, cuando en realidad el problema que ustedes están trabajando pudiera ser un problema de tipo nacional, y sin embargo ustedes lo reducen, lo minimizan, si dicen que ese problema es de la institución tal. Otro elemento importante es la justificación del problema. La justificación del problema tiene que ver con aquellos argumentos de tipo empírico, o sea, de la práctica, de lo que está pasando, los síntomas que nos están diciendo que hay algo que está de manera insuficiente y que por tanto nos motiva a cambiarlo, pero también hay argumentos de tipo teórico, o sea, siempre hay algunas investigaciones antecedentes a nuestra problemática, hay definiciones de conceptos, hay opiniones de autores antes que nosotros que nos van a justificar, nos van a argumentar que el problema que estamos trabajando es un problema de investigación científica, porque no cualquier problema es un problema de investigación científica. Es un problema de investigación científica cuando realmente la solución de ese problema no se puede hacer por otros métodos diferentes a los métodos de investigación. En ese caso, para justificar ese problema y demostrar que el problema existe,
pues tenemos que entonces apoyarnos en algunos elementos de tipo empírico, como por ejemplo revisar un documento que nos aporte datos objetivos de que algo está funcionando mal, hacer alguna encuesta, alguna entrevista, observar esa práctica y de ahí lo justificamos de la misma manera que también lo hacemos de tipo teórico con antecedentes de investigación. Pudiéramos decir entonces que la justificación del problema de investigación requiere de un argumento teórico y de un argumento empírico. Solo así podemos decir que de manera científica el problema se encuentra presente en un objeto determinado y podemos entonces responder a por qué y para qué se hace la investigación científica. Una vez que ya tenemos el título, tenemos identificado el problema y lo hemos justificado, entonces hay que formular ese problema de investigación, que anteriormente había quedado un poco difuso en una idea, en una justificación de la existencia del problema, pero el problema hay que concretarlo, preferentemente en una pregunta. No queremos tampoco rigidez en nuestros planteamientos de investigación, por cuanto la investigación es algo muy flexible, muy dinámica y depende mucho de la subjetividad, de la preparación, del capital intelectual de base que va construyendo el investigador. Pero esa formulación del problema, que en definitiva nos dice el porqué de la investigación, lo podemos definir como la situación propia de un objeto que provoca la necesidad en el sujeto, en este caso ustedes como investigadores, de hacer algún tipo de actividad para resolver esa situación. Por tanto, el problema es algo que motiva al investigador a resolverlo. ¿Cómo se formula el problema? Pueden hacerlo a manera de pregunta, pero también pueden hacerlo de manera descriptiva, de manera explícita, exponiendo, planteando cuál es la situación que es necesario cambiar. Desde este punto de vista, pudiéramos decir entonces que cuando se plantea o cuando se formula, mejor dicho, el problema, pues está haciendo el planteamiento preciso mediante una pregunta o mediante pues una descripción de esa situación. El problema pudiéramos concluir que es el porqué de la investigación y formulado de manera de pregunta, de manera descriptiva, pues nos va a dejar, digamos, un momento bien importante, un momento fundamental del proceso de planificación, es que tengamos identificado claramente nuestro problema. Un problema de investigación que no esté bien formulado, que no esté bien identificado, en cuál es la necesidad, cuál es la insatisfacción que tenemos, pudiera llevarnos a objetivos y pudiera llevarnos a resultados erróneos. Por esa razón es tan importante que se precise bien esa formulación del problema en la cual estemos claros de dónde está la insuficiencia en el conocimiento, dónde está la limitación que tiene la ciencia en particular. Este problema de investigación siempre se encuentra inmerso en un proceso que lo contiene, en un objeto de investigación que es el elemento del proyecto de investigación, como se denomina, es objeto de investigación. Y ese objeto de investigación se puede definir como aquella parte de la realidad sobre la cual el investigador tiene que actuar para resolver ese problema. De manera que una vez actuando sobre ese proceso, sobre ese objeto, se resuelve el problema. Desde ese punto de vista también quería decirle que ese objeto de investigación lo construye el investigador. Por tanto, tiene una construcción del investigador. Significa que tenga pues un elemento subjetivo. O sea, usted no va a encontrar el objeto de su investigación exactamente en un libro, en una bibliografía, en un artículo. Usted lo construye delimitando el espacio en el cual como proceso se encuentra ese problema inmerso. Una vez que tenemos el título, el problema y el objeto de investigación, pues quedamos en condiciones de elaborar los objetivos de la investigación. De manera general, los investigadores coinciden en hacer un objetivo general y objetivos específicos. El objetivo en general se considera como el para qué se desarrolla la investigación. O sea, ¿qué va a aportar la investigación para resolver el problema? Desde ese punto de vista, la relación problema y objetivo es esencial. El problema es el por qué, o sea, dónde está la insuficiencia que
hace que nazca la investigación, y el objetivo es el para qué, o sea, qué aporta la investigación, cuál es la meta para resolver ese problema de investigación. Por tanto, una vez que yo elabore el problema de investigación y elabore el objetivo, ya estoy relacionando cómo en ese objeto o proceso de investigación la insuficiencia se va a resolver con lo que se expone, con lo que se plantea como meta, como aspiración a lograr en ese objetivo. Hacia el objetivo general, pues tiene un enunciado general de la meta que se propone o que se persigue en la investigación, y este se deriva en un conjunto de objetivos específicos, como aquellas acciones o tareas de investigación que, desarrollándolas de un orden jerárquico, me van a complementar el logro del objetivo general. Bueno, sobre objetivos reflexionemos. ¿Cuántos objetivos específicos se formulan en una investigación? En esto no hay una cifra, no hay una fórmula, no hay una receta. Se hacen los objetivos necesarios, pero sugerencias de la experiencia, ni poquitos ni muchos. Aquellos objetivos que, derivados de lo general, del objetivo general, nos permitan a nosotros desarrollar las actividades que hagan que se cumpla la meta a la que se espera. Por lo general, ese objetivo se divide en objetivos específicos que están relacionados con aquellas acciones de elaboración de fundamentos teóricos sobre el objeto de investigación, de diagnosticar el estado actual, relacionado también pues con el diseño de la propuesta que se pretende hacer para lograr la meta del objetivo general, la validación de esta propuesta, puede ser también valoración por criterio de expertos, y así ustedes harán aquellos objetivos específicos mínimos necesarios, pudiéramos decir, para que no tengan esa extensión. A veces se hace una cantidad de objetivos determinada, todo lo que la subjetividad del investigador supone en el momento que los está diseñando, y en la medida que va profundizando en la investigación, uno de los ajustes que puede hacer es pues eliminar algunos de estos objetivos, integrar dos en uno, etcétera, buscando siempre la síntesis propia de la competencia del investigador. Estos objetivos específicos nos orientan a las preguntas de investigación, que también son la derivación que se hacen del problema de investigación. De esta manera pudiéramos decir, siguiendo como una estructura en relación de objetivos, pudiéramos decir que el objetivo general deriva en objetivos específicos que permiten el cumplimiento de la solución del problema, y a la vez ese cumplimiento de objetivos específicos que por supuesto conlleva al cumplimiento del objetivo general. De esta manera, de los objetivos específicos también se derivan preguntas de investigación, y al dar respuestas a estas preguntas de investigación se cumplen los objetivos específicos, y por tanto el proceso pues se cumple el objetivo general. Cuando cumplimos el objetivo general pues se ha resuelto el problema y estamos ya como concluyendo parte del gran proceso de investigación. Sobre la viabilidad del estudio, que es otro elemento a tener en cuenta en el proyecto de investigación. Esta viabilidad está relacionada con la factibilidad de hacer la investigación, o sea, el investigador debe tener claridad en cuanto a la propuesta de investigación, teniendo en cuenta pues el sueño. Todo investigador es soñador, pero tiene que ser objetivo. Tiene que tener en cuenta si hay un recurso financiero, recursos humanos, materiales que determinarán en última instancia si ese alcance de la investigación que me propongo se puede llevar. Por lo tanto, siempre debemos preguntarnos, ¿puede llevarse a cabo esta investigación? ¿Qué tiempo me toma? ¿Cuento con los recursos? Y así entonces se harán los ajustes necesarios para poder llegar a ese proceso de investigación. Sobre nuestro proyecto de investigación, elemento importantísimo a tener en cuenta en todo proceso investigativo, cómo está compuesto este proyecto, pues vamos a ver el marco teórico de la investigación. El marco teórico tiene el propósito de darle a la investigación ese soporte coordinado y coherente de los fundamentos teóricos, de los conceptos, donde se definen las categorías fundamentales de nuestro proceso investigativo, y donde encontramos incluso propuestas de investigadores anteriores a nosotros sobre la misma problemática, lo cual se conoce como investigaciones antecedentes,
que le dan todo una lógica de desarrollo al problema de investigación. Por tanto, la idea de este marco teórico de investigación es integrar el problema en un ámbito teórico, en un ámbito de fundamentos teóricos que nos permita establecer nuestro capital intelectual de base en la investigación, que va permitiendo encontrar esa relación de todo lo que vamos trabajando en el proceso investigativo, porque nos sirve de soporte, porque nos permite hacer un estudio del estado del arte sobre el objeto de investigación que estamos tratando y el problema en particular. Desde este punto de vista, pudiéramos decir que el desarrollo del marco teórico pues proporciona llegar a un estado de conocimiento tanto de nivel nacional como de nivel internacional acerca del problema que estamos trabajando y en general del objeto o proceso en el cual está inmerso ese problema. Pudiéramos decir que además nos da también el sustento teórico, el sustento legal, no solo el sustento, pues en este caso conceptual, sino histórico, legal, toda la perspectiva desde el estado del arte que tenemos sobre ese problema. ¿Cuáles son las funciones del marco teórico? Bueno, pues orientan el estudio, previenen errores, amplían el horizonte del investigador y de la investigación de los investigadores, establecen la necesidad de la investigación, ayudan a formular hipótesis, promueven un marco de referencia e inspiran nuevos estudios. Cuando decimos que establece la necesidad de la investigación, nos estamos refiriendo al hecho de que en la medida que se va elaborando el marco teórico, cuando se trabaja en ese proceso que es el marco teórico donde se hace toda la búsqueda de revisión bibliográfica, la búsqueda de autores antecedentes, se requiere que el investigador en la redacción del marco teórico vaya haciendo comentarios críticos. ¿Qué tanto ese concepto, esos principios, esa ley, esa teoría me fundamenta mi problema de investigación? ¿Qué aportes antecedentes pudieran tener relación con la investigación y pudieran incluso ayudar a resolver el problema? Pero se va dejando claro en esa crítica, en ese comentario, en un comentario muy medido, un comentario con toda la ética científica que se requiere, reconociendo los elementos de valor positivo para la investigación, pero aquellos elementos que no me resuelven la situación de mi problema, y por tanto voy dejando ya el espacio, voy abriendo un espacio demostrando que el problema que estamos trabajando requiere de nuevos conocimientos, requiere de alguna innovación, requiere de alguna propuesta, de alguna creación. En ese caso también, además de proceso, ¿cuáles son los productos que tenemos de ese marco teórico? Pues bien, la elaboración del marco teórico de la investigación, primero que todo, de esos fundamentos teóricos, dejando claro cuál es la perspectiva teórica por donde es la visión que le vamos a dar salida a nuestra investigación, y tiene el propósito de dar un sistema coordinado y coherente de conceptos que permiten abordar ese problema. El desarrollo del marco teórico proporciona el estado de conocimiento y el sustento histórico. Pero bueno, ¿cómo nosotros desarrollamos esto? Primero tenemos que seleccionar la bibliografía, seleccionar la literatura, y eso implica que teniendo claro ya el objeto, el objetivo y el problema, se haga la selección de la bibliografía y se clasifique. Esa bibliografía está relacionada con artículos, tesis anteriores de maestría, de doctorado vinculadas con el tema, ponencias de trabajos presentados en eventos, libros o trabajos teóricos relacionados con teorías en general, con definiciones, con materia que siempre hemos estudiado o trabajado cuando nos queremos fortalecer en alguna temática determinada, y esta bibliografía es de la cual vamos a hacer el marco teórico. Una vez revisada esa bibliografía, para lo cual de manera general se revisa por el índice, por la tabla de contenido, se escoge cuáles son los temas que nos interesan y en eso nos detenemos. También es importante clasificarla porque a veces revisamos varios autores sobre un mismo tema, y al tener varios autores sobre un mismo tema es necesario entonces
clasificarla, tener en cuenta qué plantean los autores para nosotros poder hacer nuestros propios comentarios, nuestras propias conclusiones, y esa es la elaboración como tal del marco teórico. O sea, quiero dejar claro que la elaboración del marco teórico no es una compilación de lo que dijeron otros, es qué dijeron otros autores antes y qué comentario hacemos, cómo lo relacionamos, cómo lo convertimos en soporte teórico de nuestra investigación. En esa construcción del marco teórico, pues podemos seguir diferentes técnicas o métodos para organizar el marco teórico. A veces organizamos el marco teórico como una especie de mapa conceptual, en el cual la categoría fundamental que estamos trabajando se coloca encima como primer elemento del mapa conceptual, y luego vamos haciendo toda una estructuración de los diferentes epígrafes o capítulos que vamos a trabajar, en que vamos a organizar ese marco teórico, en diferentes epígrafes o subtemas, temas que vamos trabajando. Y también podemos utilizar un diseño de índice. O sea, es muy importante que ustedes, ya cuando una vez estén elaborando el marco teórico, pues puedan organizar como una especie de tabla de contenido de ese capítulo que están elaborando como marco teórico, que se le convierte luego en capítulos de su tesis. Por eso a veces confundo y digo términos de capítulos y de epígrafes, porque ese marco teórico que hace parte del proyecto de investigación, luego pues se constituye en un componente importante que ustedes podrán derivar a la estructura de su tesis. Vamos a reflexionar en lo siguiente: ¿cómo planificar el desarrollo de la investigación después de tener definidos los aspectos tratados anteriormente? O sea, después de haber tratado los diferentes elementos del proyecto de investigación, debemos tener en cuenta entonces, pues, cómo planificar los aspectos tratados a los efectos de su enfoque metodológico. Para eso vamos a invitar al doctor Félix Rodríguez, director de este curso, para que trabaje con ustedes todo este proceso, y los dejo reflexionar.